tal amigos? Gusto de saludarles. Vamos a comenzar esta nueva jornada que hemos estado realizando constantemente en estos conversatorios que tenemos preparados para usted. Indudablemente que cuando hablamos de cultura hablamos de muchos aspectos. Hablamos de la parte deportiva, recreativa, digamos, hablamos también de las creencias, de la popularidad, de las acciones que se realizan en todo instante. La cultura es todo. Incluso hasta la política es cultura. En esta oportunidad nosotros vamos a tocar un tema que es muy importante en tiempos de pandemia. En este conversatorio voy a tener el agrado de estar con Natalia Arteaga Frick. Ella es fonoaudióloga profesional que trabaja con muchos niños y creo que es atingente conversar con ustedes, las papitas, las mamitas, los niños también, sobre un tema que es muy importante, la plasticidad cerebral en el aprendizaje. Natalie, gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué podemos hablar en esta oportunidad, en esta nueva jornada, a través de esta organización cultural comunitaria? Ya, bueno, el tema está enfocado para todos nosotros que queremos quizás muchas veces aprender o conocer cómo realizar un mayor aprendizaje, no solamente uno, sino también nuestra familia, ¿cierto? Es importante que nosotros como una comunidad en general estemos constantemente aprendiendo, y esto es gracias a que en nuestro cerebro existen estas como neuronas que ayudan a que nosotros aprendamos, ¿cierto? Muchas veces antiguamente se creía que solamente llegaba hasta un cierto periodo, una cierta edad, en donde se adquiría todo el aprendizaje, y se pensaba que el adulto ya no era capaz de aprender, incluso el adulto mayor. Pero hoy sabemos que todos estamos constantemente en un aprendizaje. Por eso es importante que nosotros como familia también fomentemos el aprendizaje de nuestros niños, sobre todo en estos tiempos que en pandemia. También es necesario que no solamente quizás es más fácil quizás tener a nuestros hijos, no sé, viendo el televisor o jugando algún juego, pero es importante que nosotros le enseñemos a aprender nuevas cosas. Indudablemente que sí, Natalie, pero usted con la experiencia que tiene en este sentido y cómo trabaja con muchos niños en muchos aspectos, y como nuestra organización cultural comunitaria, como lo dice, siempre está enfocada un poco más hacia el desarrollo cultural, sobre las creencias, sobre la popularidad, sobre ciertas acciones que tenemos que conocer como seres humanos, pero fundamentalmente los niños. ¿Cómo crees tú que ha influido este proceso en la cual durante ya prácticamente todo el año los niños han permanecido en casa en relación al aprendizaje? Ya, yo creo que esto es netamente de la familia, que el aprendizaje se fomente. Quizás muchas veces nos quedamos con que estamos en un tiempo difícil, que quizás el niño no puede ir a la escuela, no puede ir al colegio, entonces no está aprendiendo. Pero es mentira. El joven, el niño constantemente está aprendiendo. Entonces nosotros como padres no solamente enfocarnos a lo que es un estudio quizás pedagógico, sino también en otra área, en la recreación, en salir al patio con los hijos, enseñarles sobre las plantas, quizás algún animalito, algún gusano. Muchas veces los niños lo ven y no conocen qué cosa es. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos ese aprendizaje general para que una persona pueda desenvolverse en toda la área, ¿cierto? No solamente que sea en la área del lenguaje, que sea súper bueno, que sea un buen matemático, no, sino que en general vaya complementándose todo lo que uno le puede ayudar a su hijo. Sabemos que hoy día la juventud se puede desarrollar en cualquier cosa que uno quiera. Entonces nosotros como padres debemos enseñarlos a nuestro hijo, porque como el cerebro va acumulando todo el aprendizaje, pero lo que nosotros le decimos, o si no, ¿cómo va a aprender? Hay una cosa que con lo que tú me dices, por ejemplo, y mirando el título plasticidad cerebral, hay una cosa que los papás también tienen que entender. Estamos pasando por periodos bastante complicados. Hay revueltas sociales, como algunos hablan, ¿no es cierto?, más conocido como protesta. Claro. Hay también, por ejemplo, manifestaciones que se hacen en cuanto, por ejemplo, a desórdenes y saqueos. Entonces, los niños están frente a la pantalla del televisor muchas veces. Ahí hay un rol fundamental que tienen que hacer los papás.
con los niños pequeños. Y es enseñarle, ¿no es cierto?, a discernir qué es una cosa a la otra. Por ejemplo, mamá, ¿por qué están pintando el monumento a Baquedano? Monumento a Baquedano es un monumento, ¿no es cierto?, ahí que es un patrimonio cultural hecho incluso por un ranquilino como Virginio Arias. Ahora bien, hay que enseñarle de qué se trata, es un monumento, ¿no es cierto?, histórico, en la cual detrás de él hay una reseña histórica. ¿Por qué la gente protesta, mamá? Enseñarle también de que las protestas tienen este sentido y el otro sentido. Porque cuidado, si dirigimos el cerebro a un solo enfoque, también le estamos haciendo el daño al niño. Claro. Porque si, por ejemplo, tú le dices, no, mamita, cuando sea más grande, usted también va a tener que hacer lo mismo. No, va a tener que enseñarle, ¿no es cierto?, de que esto es producto de esto. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué se hace esto? Y hacer distinguir también entre lo que es el bien y el mal. Por ejemplo, si veo un grupo que está saqueando o robando, enseñarle al niño de que eso no es lo correcto. Claro. ¿O estoy equivocado? No, está súper bien lo que plantea don Sergio en este caso. Es súper importante nosotros comentarle a los padres qué está pasando, porque es verdad, como dice esta plasticidad, pensemos que el niño es como una esponjita, ¿cierto?, que está absorbiendo. Siempre los canales de televisión se enfocan quizá a algún partido político, algún pensamiento. Todos tenemos algún pensamiento diferente al otro. Entonces, si yo dejo a mi hijo, como dice, viendo las noticias, que están haciendo estas protestas o que están destruyendo, y yo lo dejo ahí, oye, está bien, y el niño quizás piense, está bien que la gente realice esto, y después llega en un momento que él realiza lo mismo, y ahí le enseñamos que está mal. No, debemos decirle, mira hijo, la noticia, eso no está bien, o quizás si hay una noticia que no es para su edad, apagar la televisión y verla quizás en otro momento. Porque nosotros estamos educando a nuestro hijo. La televisión está educando a nuestro hijo. Muchas cosas están educándolo. Pero nosotros siempre debemos, en este aprendizaje, comentarle qué está bien o qué está mal. Y después, quizás cuando ya sea más grande, él tome sus propias decisiones conociendo. No porque sí solamente. Natalie, por ejemplo, ¿tú crees que va a producirse como un bajón en cuanto a ciertas cosas en los niños? Por ejemplo, hablemos del aprendizaje, porque como no hay una actividad presencial, ¿no es cierto?, donde los niños van a recibir clases de historia, de música, de educación física, matemática, lenguaje, etcétera, etcétera, ciencias naturales, donde tienen que, por ejemplo, los profesores a lo mejor los llevan a un terreno para que vean esta florcita, esta cosita. ¿Tú crees que va a haber un bajón o esto se puede remediar con el trabajo que pueden hacer también las mamás, fundamentalmente, porque son ellas las que trabajan con los niños, ¿no? En su hogar, por ejemplo, si saca al niño al jardín, enseñarle que esto es una flor, esta flor está en su periodo de esto y esto, que si tú ves un insecto, por ejemplo, que también forma parte de la naturaleza, que también tiene derecho a vivir, ¿tú crees que va a producirse eso o no? Ciertamente puede verse una disminución del aprendizaje o del más aprendizaje, porque ya tenemos una cierta base. En este tiempo, si nosotros como padres no apoyamos a nuestro hijo en esta labor educacional, es difícil, lo entiendo totalmente. Pero ¿qué pasa? Yo siempre le digo a los papitos, llega, por ejemplo, la suma. El niño no sabe suma y uno le trata de explicar qué es la suma. Quizás va a llegar un momento en que él va a volver a clase y va a decir, sí, me acuerdo, porque el cerebro está recibiendo aquella información, aunque no se la aprenda de memoria. Ay, sí, me acuerdo que con mi mamá vi la suma. Pero un niño que nunca realizó quizá una guía o no, en una clase virtual, no estuvo, va a decir, no, va a llegar como nuevo, no va a entender. Por eso es importante que los padres fomentemos que nuestros hijos también sean responsables, ¿cierto? Aunque estemos en un tiempo difícil, le estamos inculcando una responsabilidad al hacer sus actividades. Entonces quizás sí se vea un poco disminuida si nosotros nos aportamos lo necesario para que nuestro hijo vaya adquiriendo nuevos conocimientos. Fíjate que el otro día estuvimos conversando con una especialista en matemáticas, la profesora Gabriela, que pertenece a la Fundación Arauco, en la cual nos daba una pequeña charla a través de un conversatorio de cómo la importancia que tiene la mamá o el papá o el hogar en la formación del niño en estos tiempos bastante complicados. ¿Cómo le podemos enseñar
el ramo más difícil que consideran algunos, matemáticas. Por ejemplo, ella decía de que la mamá, si va a hacer un queque, por ejemplo, decirle, por ejemplo, a ver, vamos a ocupar 3 huevos. Entonces, por ejemplo, y ella le iba pidiendo al niño, pásame un huevo. ¿Cuántos huevos pasaste? 1. Y pásame otro. ¿Cuántos huevos me pasaste? 2. Entonces, 1 más 1, ¿cuánto era? 2. Iba una técnica bastante simple para poder aprender con cucharada, con los huevos, con todo lo asociaban, por ejemplo, con matemáticas, un plato, un platillo, y eso le permitía al niño también aprender. Lo mismo ocurre con el lenguaje. Claro. Me comentaba una vez una mamita que igual encontraba que tenía muchas dificultades para que su hijo pudiera aprender quizás las letras. Y yo casi... Ahí lo referimos a los más chiquititos. Claro. Yeah. Y uno le decía, y no sabe, no sé, tía, no quiere hacer las guías, pero no le hagamos guías. Hagámosle una actividad, un juego. Entonces le colocábamos en el piso A, E, I, O, U, las vocales, y el niño, salta en la A. Y iba y saltaba en la A. O con animales, la A hay una abeja. La A es de abeja, ¿dónde está la A? Y el niño iba y saltaba. Entonces el niño está aprendiendo, pero por el juego. Nosotros como padres conocemos a nuestro hijo. Entonces debemos buscar quizá una técnica diferente para que nuestro hijo aprenda, si no es necesario tenerlo en una guía. Hay tantos métodos, ya aprendió quizá saltando. Démosle una canción, y ahora que aprenda las vocales cantando. Y así nosotros vamos buscando diferentes aprendizajes, y no solamente entra quizás por lo visual, sino que entra por lo auditivo, cuando lo canta y lo habla, entonces está trabajando el sistema motor, entonces hay muchas cosas que el niño ya está aprendiendo. Y hay también una asociación, por ejemplo, decían algunos expertos, dicen que en casa se puede hacer muchas cosas, como lo estamos haciendo con usted. Que aprendan, digamos, a cómo relacionarse en el medio ambiente, que es el hogar, tanto interno como externo. Si sacamos al niño a lo externo, al jardín, aunque sea muy chico el jardín, también puede enseñarle cosas, por ejemplo, ¿cuántas plantas hay ahí y cuántas plantas hay acá? ¿Cuántas plantas tenemos entonces los dos en la casa? Claro. 2, por ejemplo, y hasta puede usarlo con las estacas del cerco, con las flores que tiene en el jardín, con, por ejemplo, juntar piedrecitas, por ejemplo, de distintos colores, y al final, por ejemplo, decirle, ¿cuántas piedras juntaste tú? Por ejemplo, 4, y yo tengo 4. ¿Cuántas piedras tenemos en total entonces? Estamos hablando un poco para los niños chicos, ¿no es cierto? Que sí, es el periodo más complicado que hemos tenido este año, porque ahí está la base del aprendizaje posteriormente, y también el desarrollo de la plasticidad cerebral. ¿Ah? Usted me dirá, pero a lo mejor eso es matemática, lenguaje. ¿Y qué tiene que ver con la cultura? Todo tiene que ver con la cultura. Todo tiene que ver con la cultura. No hay nada. Si nosotros no desarrollamos cultura, tampoco hay aprendizaje. Claro. Si no desarrollamos la cultura, no hay desarrollo. Eso es lo que tienen que entender, digamos, todo el mundo. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es proceso cultural. Frente al micrófono. Yo tengo un micrófono frente a ustedes. Tú también tienes un micrófono antes, ¿cierto? Este micrófono es una evolución del pensamiento del hombre y del desarrollo del hombre a través de un proceso tecnológico. Pero para esto hay también un proceso cultural. Claro. Tuvo que haber una necesidad, quizás para que más gente lo oyera, y crearon un micrófono. Entonces, este personaje tuvo una necesidad y suplió esta necesidad. Nosotros también tenemos que tratar a nuestro hijo, suplirle la necesidad que está teniendo. Y como decía don Sergio, no solamente quizás nos estamos enfocando en los niños, los adultos mayores, muchas veces tenemos adultos mayores postrados, y que, no importa que está ahí. Es importante que en la plasticidad cerebral, en el aprendizaje, en ellos también está. Si yo no le digo quizá a alguien, hoy día es, ¿qué día es tanto? Con fecha tanto, él no se va a dar cuenta. Entonces, en todo tiempo, si uno aprendía a hacer un queque, pongámosle. Yo sé hacer un queque, hace mucho tiempo hacía un queque de yogur. Y dejé de hacerlo, y si usted me pregunta ahora, ¿cuántas eran las medidas? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque dejé ese aprendizaje que ya lo había tenido, lo dejé, entonces mis neuronas lo eliminaron, porque ya no lo estaban ocupando. O sea, así también pasa. O sea, necesariamente tú estás diciendo que el cerebro siempre necesita una retroalimentación. Siempre necesita una retroalimentación. Es por eso que a los adultos mayores, por ejemplo, se le entrega y le venden en todas partes ahora esta famosa
sopas de letras, ¿no? Claro, ¿Para sopa qué? de letras. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar, ¿no es cierto?, su capacidad de, digamos, de mantener vivo Nuestro cerebro en nuestro general. cerebro, nuestro cerebro. Sí, no solo muchas veces le podemos decir al adulto mayor, dime 10 nombres o apellidos que empiecen con A. Y uno empieza ahí y ahí él va formando lazos de los aprendizajes que tuvo, de las personas que conoció y empieza acordándose de los nombres. Entonces, nosotros muchas veces provocamos que nuestro adulto mayor o algún adulto se deteriore. ¿Por qué? Porque no le estamos enseñando a aprender. Quizás le damos las cosas básicas, le damos comida, pero nos decimos, mira, esta comida tiene papitas, tiene zapallo, tiene zanahoria, y ahí estamos formando el aprendizaje. Y nos quedamos en, comida. Entonces eso es fácil. Nuestra organización cultural comunitaria de la comuna de Rankin siempre está preocupada de entregar a través de la cultura aprendizaje. Tenemos los adultos mayores, por ejemplo, de nuestro grupo Reminiscencia. Ellos con una edad de 60, 70, 75, 80 años practican baile. Practican baile. Tenemos, por ejemplo, clases de distintas, de guitarra, de teclado, de otros instrumentos que también forman parte, por ejemplo, de un proceso cultural en la cual si un niño aprende a tocar un instrumento musical, ya estamos también enseñándole cultura musical, ¿no es cierto? A través. Nuestra organización cultural tiene este objetivo fundamentalmente en nuestra comuna de Rangel. Es por eso que también nosotros queremos con estas microcápsulas que estamos entregándole junto a profesionales como Natalia Ortega Fritz, ¿no es cierto?, que ella es fonoaudióloga, y con un vasto conocimiento en esto, nos pueden dar muchas clases sobre cómo trabajar en tiempos difíciles en nuestro hogar en esta oportunidad estamos hablando con los pequeños. Como tú eres fonoaudióloga, hay una cosa que siempre me preocupa, Natalie, que también la gente tiene que, la mamá en el hogar tiene que enseñar a los niños a modular. Claro. Modular. Sí, miren, la pronunciación es muy importante en todo. Quizás nosotros como madres muchas veces podemos entender a nuestro hijo, aunque no hables cualquier disparate, nosotros entendemos. Pero ese niño que no pronuncia bien, se va a poder sociabilizar con otro niño o solicitar en un juego. Le va a poder hablar correctamente si yo no lo educo para que él diga la palabra correctamente, porque sabemos que están en un constante aprendizaje. Y si el niño me pide una pelota y me dice, pásame la tota, ya aquí tienes la tota, yo hago que él siga con esa palabra, en vez de pelota le digo, la tota, toma la tota y se la tiro. En cambio, si él me dice, la tota, y yo le dije, la pelota, acá está la pelota, no le estoy diciendo al niño, tienes que decir pelota. No, le estoy mostrando cómo es la palabra correcta a un pequeñito. Ya cuando es más grande y él entiende, no es tota, es pelota. A ver conmigo, pelota. Ya, toma la pelota. Entonces, nosotros como padres también somos fundamentales en que nuestros hijos se comuniquen correctamente. No solamente que nosotros lo entendamos, sino que cuando vayamos y se junten con sus amigos, él pueda decir lo que necesita. O si se queda con otro cuidador, él pueda decir sus necesidades, o si no, no se la van a poder suplir. Parece que cometimos muchos errores, fundamentalmente los abuelos con los nietos, porque cuando salimos con ellos a la calle, no le decimos, por ejemplo, el auto, mira, viene un papú, cuidado, ahí viene un guau, mira, cuidado con el ñau. O sea, en vez de decirle que ahí viene un gato, no sé, un ñau. Que viene un perro, le digo wow, ¿ah? O si viene un auto, le digo papú. O sea, y los niños le estamos indicando de mala forma su pronunciación, en el sentido de que también tenemos que corregir eso porque también forma parte de la cultura. Claro. El lenguaje y la pronunciación, la dicción, la modulación, también forma parte de nuestro proceso cultural como ser humano y tenemos que enriquecerlo de alguna otra forma. Así que, señora, usted que está mirando en la casita, jamás le diga al niño, mira, viene un guau, sino que viene un perro. Un perro. Y si él le dice guau, usted dice, sí, el guau, perro, y le ayuda. Porque quizás para él es difícil de primero, pero si yo le digo guau, la misma palabra, no. Guau, perro, y le incluyo cómo se llama. Igual que el papú. Igual que el papú y el auto. Esto igual a mí me pasó, mi hijo tiene 2 años, él da al medio y me decía, mamá, vamos a pasear, boom. Mamá, vamos a pasear, boom, por el auto. No, vamos a pasear en el auto. Y ahora le dice, vamos a pasear auto. Lo adquirió porque si yo le hubiera dicho, sí, vamos al boom,
él dice el puma del auto. Sigue con la misma línea. Mi mamá lo dice así y yo lo repito así. Claro. ¿Ah? Muchas veces nuestros hijos hablan como hablan los padres. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros nos desenvolvemos muy bien, entonces ellos como van escuchando cómo hablamos, lo hablan igual. Qué importante todo lo que estamos conversando con Natalia Arteaga Fritz, nuestra fonoaudióloga, que hoy la tenemos acá en este conversatorio diferente al cual estamos acostumbrados, ¿cierto? En nuestra organización cultural comunitaria de la comuna de Ranquil. ¿Usted ha echado de menos los niños? Sí, yo he echado mucho de menos mi trabajo. He trabajado de diferentes formas, yo siempre me adapto a lo que necesitan los papitos, pero sí he echado de menos a los niños y cuando trabajo con ellos por video y se acuerdan quién soy yo, me da mucho gusto, pero a otros niños se les va olvidando, como ya no me ven, y si me ven, ahí se acuerdan recién. Entonces sí lo he extrañado mucho a los niños. Por algo me dediqué a esta área. Bueno, nosotros también nos sentimos agradecidos de ustedes, Natalia, porque también hemos reforzado estas cosas, estos aprendizajes a través de estas cápsulas de video, ¿no es cierto? Y también lo hemos hecho a través de nuestra radio colaboradora en esta instancia, como es Radio Perla, y esperemos entonces seguir trabajando en estas cápsulas. No sé si quieres agregar algo más, Natalie, para ir redondeando esta parte. Ya. Como ya les decía, la familia en general somos debemos sentirnos empoderados de este aprendizaje. No solamente como lo decimos ya los niños, sino el adulto, todo. Entonces nosotros debemos hablar más, comunicarnos más, y así ellos van aprendiendo. Explicar más, no quedarnos quizás con comer solamente y quizás uno hacer sus cosas, sino conversar con los niños, colocar atención en todo lo que ellos ya se van desarrollando, y así aumentamos que nuestro cerebro vaya adquiriendo mayor conocimiento. Indudablemente que sí, nuestros niños son el pilar fundamental del crecimiento de nuestra sociedad. Ellos son la base del progreso del mañana. Ellos son los que tienen que cimentar el crecimiento de nuestro país, fundamentalmente también de nuestra comuna tan linda como es Ranquil. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, en una próxima edición de un nuevo conversatorio sobre otro tema. Nos encontramos, si Dios quiere, en otra oportunidad.